ONAMIAP viene participando en el proceso de elaboración de la Política Nacional de Pueblos Indígenas desde el año 2022. Este proceso ha implicado una constante lucha permanente, no solo para que participen líderes nacionales, sino también para recoger aportes de nuestras bases en las regiones. A pesar del contexto de dictadura que atraviesa nuestro país, ONAMIAP ha decidido retomar su participación en este espacio solo para no permitir que se sigan aprobando normas que vulneran nuestros derechos. ONAMIAP desde sus bases ha elaborado más de 150 aportes a la Política Nacional de Pueblos Indígenas, de los cuales más de 100 corresponden a la creación de servicios que el Estado debe incorporar para atender y resolver los problemas estructurales que enfrentamos los pueblos y mujeres indígenas. Estos aportes han sido elaborados en el marco de las obligaciones internacionales que el Estado peruano tiene que cumplir e implementar para garantizar los derechos de las mujeres y pueblos indígenas. Queremos que en la Política Nacional de Pueblos Indígenas se incluya el servicio de centralización de información cartográfica de territorios ocupados ancestralmente por los pueblos indígenas para garantizar el respeto de los derechos colectivos. Asimismo, que se incluya el servicio de patrocinio legal gratuito para la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Exigimos servidores públicos capacitados que tengan el conocimiento de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestro derecho al territorio, nuestra identidad cultural, con la autonomía de nuestros pueblos indígenas u originarios. Pedimos al Estado que sancione a los funcionarios que declararon derechos a terceros, a invasores dentro de nuestros territorios. Exigimos que se modifiquen leyes y medidas aprobadas por el Estado que perjudican nuestro territorio ancestral. Nosotros los pueblos indígenas exigimos servicio de alerta y atención frente a las denuncias de las actividades ilegales en territorios indígenas. Nosotras las mujeres indígenas, bases de la ONAMIAP, exigimos que se incluyan los saberes ancestrales en las políticas nacionales. Queremos que la Política Nacional de los Pueblos Indígenas incluya el fortalecimiento del normativo para el reconocimiento y protección de los conocimientos, ciencias y tecnología ancestral de los pueblos indígenas u originarios. Exigimos que el Estado destine financiamiento para que los pueblos indígenas podamos sistematizar nuestros propios conocimientos ancestrales. Exigimos el fortalecimiento de los mecanismos de protección, recuperación y transmisión de nuestros conocimientos tradicionales a los pueblos indígenas. Exigimos al Estado el financiamiento para fortalecimiento e implementación en nuestras propias formas de salud indígena. Las mujeres indígenas de Ayacucho exigimos que se puedan fortalecer las escuelas de educación intercultural bilingüe. Los pueblos indígenas resistimos al cambio climático en nuestros territorios a través de nuestros conocimientos, ciencia, tecnología ancestral. El Estado debe reconocer nuestros conocimientos ancestrales para el cuidado de la madre naturaleza y la adaptación y mitigación frente al cambio climático. La gobernanza climática debe ser liderado por los pueblos indígenas. La plataforma indígena del cambio climático debe ser fortalecida con un presupuesto asignado e implementación debe ser nacional, regional y local. Demandamos la atención inmediata y especializada de las hermanas y hermanos indígenas afectados por la contaminación. Las mujeres indígenas exigimos remediación y restauración inmediata de los territorios indígenas impactados. Asimismo, respuesta inmediata frente a la contaminación de los territorios indígenas y la cancelación de contrato de concesiones. Exigimos que se crea un mecanismo de participación de las mujeres indígenas en los espacios de toma de decisión.
Nosotros, las mujeres indígenas, exigimos la implementación de la educación sexual integral, incorporando nuestros conocimientos ancestrales. Exigimos una estrategia comunicacional de difusión del tipo de violencia que sufren las mujeres indígenas durante su ciclo de vida en sus propias lenguas y con participación indígena. Exigimos al Estado garantizar un servicio de coordinación entre la jurisdicción indígena y ordinaria para prevenir, atender y sancionar las múltiples violencias que como mujeres indígenas enfrentamos. Queremos que en la Política Nacional de Pueblos Indígenas se considere estrategias comunicacionales en derechos al consentimiento y libre determinación de los pueblos indígenas para todos las y los peruanos. Cambiar el reglamento de los sectores para adecuar los estándares internacionales de los pueblos a la consulta, el consentimiento a los pueblos indígenas originarios. Fortalecer el desarrollo social en su libre determinación de los pueblos indígenas o originarios. Promover una red de viveros para proteger los alimentos ancestrales con la administración de los pueblos indígenas en sus territorios. La economía que los pueblos indígenas demandamos es una economía que respete los derechos de la madre naturaleza y derechos humanos. El Estado debe respetar y garantizar las formas propias de organización indígena para el desarrollo de economías sostenibles y solidarias. El Estado tiene que respetar y garantizar las dinámicas de trabajo propio, colectivo y comunal de las mujeres y pueblos indígenas, de acuerdo a los principios del buen vivir. Para reducir la violencia étnico-racial y racista, debemos promover la educación desde un enfoque descolonizador. Para esto, los protagonistas idóneos serán nuestras sabias y sabios de nuestros pueblos indígenas originarios. Para enfrentar el racismo, exigimos al Estado garantizar la implementación de patrocinio legal gratuito. Exigimos que nuestros aportes sean incorporados. No queremos una política para pueblos indígenas que solo recopile los servicios que ya brinda el Estado peruano. Queremos al 2040 se comprometa a implementar servicios efectivos que garanticen nuestros derechos individuales y colectivos. Desde ONAMIA proponemos una política nacional de pueblos indígenas que ponga fin a los problemas estructurales que enfrentamos todos los días, las mujeres y pueblos indígenas. Basta ya de un Estado colonial y racista que gobierna a espaldas de nuestros pueblos.